del día martes 15 del año 2022, contando con se da inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Se deja constancia que el acta de la sesión del 1 de marzo último fue dispensada de su aprobación. Pasamos a sección despacho. La Presidencia informa que hoy, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial del Consumidor y desde ayer iniciamos una serie de actividades con la finalidad de difundir los derechos de los consumidores y analizar desde las regiones las necesidades de mejorar las normas en la idea de equilibrar la relación del consumidor con el proveedor. En la mañana de ayer se realizó una feria del consumidor en el distrito de Comas, a la que asistieron el congresista Sixia Vázquez, el presidente del Consejo Directivo de Indecopi y los organismos reguladores. En la tarde se realizó un conversatorio virtual con asociaciones de consumidores de las diferentes regiones y nos han dado a conocer varias propuestas importantes para los consumidores. También hago de su conocimiento que la moción de saludo por el Día Mundial del Consumidor fue firmada por todos los integrantes de la comisión. Fue debidamente leída en la sesión del Pleno de la semana pasada. Siguiendo con el programa por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, tenemos una sesión muy especial. Hemos invitado a connotados especialistas internacionales para tratar un tema que como congresistas tenemos que abordar: el ingreso del Perú al Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE. ¿Y qué requisitos debemos cumplir en materia de competencia en los mercados y el bienestar de los consumidores? Todo esto en el marco de una economía social de mercado. Por esta razón, iremos directamente a la orden del día. Y las secciones de informes y pedidos lo trataremos al finalizar, ya que no quisiéramos hacer esperar a nuestros invitados, porque también tiene que participar en actividades por el Día Mundial del Consumidor en sus respectivos países. Hemos invitado al señor Paolo Burnier, experto de la OCDE. Señor presidente, al señor disculpe, Jean-Pierre Facuri, Couchot, presente en la sesión. subdirector nacional de Servicio Nacional de Consumidor, CERNAC, la República de Chile. Al señor Andrés Barreto González, superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia. Ellos nos informarán de sus experiencias y las medidas que tomaron para ingresar a la OCDE, algo que todavía nos toca realizar a nosotros. A todos ellos les agradezco por haber aceptado nuestra invitación y por su presencia. Le damos la bienvenida en nombre del Congreso de la República del Perú. La primera exposición será sobre los estándares de competencia que el Perú debe cumplir para ingresar a la OCDE. Estará a cargo del señor Paolo Burnier, experto de la OCDE. El señor Paolo Burnier es académico, profesor de Derecho en la Universidad de Brasilia y excomisionado de la Autoridad Brasileña de Competencia, CADE, y tiene varias publicaciones en el campo del derecho y la política de la competencia y estudios en Derecho y Política de la Competencia en América Latina. La segunda exposición será sobre el ingreso de Chile a la OCDE y sus efectos en materia de competencia y regulación de los mercados, que estará a cargo del señor Jean-Pierre Couchot Bañados, subdirector nacional del Servicio Nacional de Consumidor, CERNAC, de la República de Chile. CERNAC es una institución similar a Indecopi en el Perú. Y la tercera y última exposición será sobre el ingreso de Colombia a la OCDE, la libre competencia y los consumidores, que estará a cargo del señor Andrés Barreto González, superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia. Señor presidente, dejo constancia de la presencia de los señores congresistas Alfredo Pariona Sinche, Adolfo Tacuri Valdivia, Janet Milagros Rivas Chacara, Jorge Alberto Morante Figari,
Auristela Obando Morgan, Ilich López, Silvia Montesa Facho, Diego Bazán Calderón y Miguel Ángel Sixia Vázquez. Existe el quórum de reglamento. Gracias, señora secretaria técnica. Le damos el uso de la palabra al señor Paul Burnier para que inicie su exposición. Muchas gracias. Buen día, señor presidente. ¿Escúchanme bien? Sí, se le escucha. Se le escucha perfectamente. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, gustaría de agradecer la invitación. Es un honor y un placer muy grande poder participar virtualmente de esta sesión en nombre de la OCDE donde trabajo. Yo tengo una pequeña presentación que me permito pasar a ustedes después para todos que los desean. Puede ser también enviada a los miembros de la comisión, los congresistas, pero también al público en general. No hay problema alguno. Lo permito compartir entonces la dispositiva y congratular congratular a Perú por iniciar el proceso de adhesión a la OCDE, que es un hecho importante, una etapa importante de este inicio del camino para una adhesión completa después de diferentes etapas. Voy a me concentrar en mi presentación, en mis palabras, en los estándares que son habitualmente necesitados, requeridos para los países adherir a la OCDE, los estándares en materia de competencia. Claro que la competencia tiene una relación muy cerca, muy próxima de la defensa de los consumidores. Por eso me parece importante decir esta perspectiva de consumidor es clave en materia de política de competencia. Aquí está un breve resumen. Tengo solamente 4, 5, 6 dispositivas. Espero ser lo más breve y directo posible. Y después me coloco a disposición para preguntas si alguien las tienen, claro. Primeramente, una palabra de introducción sobre la OCDE y sobre la importancia de las políticas de competencia en general. Y después, en un segundo momento, hablar lo que normalmente se exige en materia de estándares de competencia en los países que hacen parte de la OCDE. Y concluyo con algunas perspectivas futuras en esta materia. No sé si la dispositiva ainda está disponible, pero si no, sí, está disponible. Yo puedo continuar así. Una palabra sobre la OCDE. La OCDE es una organización internacional que tiene 38 países y que representa 61% del PIB mundial. Y que en pocas palabras contribuye, el corazón de la OCDE es aprimorar políticas públicas. Es por eso que el eslogan principal de la OCDE está escrito en esta dispositiva: mejores políticas para una vida mejor. La vida mejor de los ciudadanos, claro. Pero esta frase, mejores políticas públicas para una vida mejor, representa un poco la misión institucional de la OCDE. Entre tantas políticas públicas importantes tenemos la política de competencia. Como ustedes congresistas, el público en general lo saben, la política de competencia contribuye sobre todo de dos maneras para los consumidores. La primera es que más competencia entre las empresas, menores precios, y más competencia entre las empresas también promueve la innovación de servicios y productos. Las empresas, por lo tanto, son incentivadas a producir a innovar
y así ofrecer más opciones a los consumidores, a veces en materia de calidad, por ejemplo, no necesariamente en materia de precios, pero precio y calidad son los dos variables, los dos factores que habitualmente se busca un consumidor cuando se escoge, se decide por un producto o un servicio. Entonces, la política de competencia como una política pública que tiene el consumidor como su centro, es importante decir. Me permito ahora decir en pocas palabras los estándares que son exigidos por la OCDE en materia de competencia para ser parte de este club, de la organización. Y hay básicamente dos pilares, dos elementos. Hay un pilar que se traduce como instrumentos normativos y un pilar que se traduce como prácticas. Nos quedamos en el primer pilar, los instrumentos normativos de la OCDE. Los principales son llamados de recomendaciones con gran R, porque son recomendaciones que son aprobadas por el Consejo, que es la instancia máxima de la OCDE. Por lo tanto, todos los países, los 38 países, de manera consensual, lo aprueban las recomendaciones. Y aquí está una lista que no es total, pero los principales, las recomendaciones principales en materia de competencia y sobre todo las más recientes. Vemos, por ejemplo, que hay una recomendación del año pasado, de 2021, una recomendación sobre transparencia y justicia, equidad de procedimientos, como preservar los derechos de defensa para los investigados, por ejemplo. Hay dos alias del año pasado. Pero me permito tal vez hablar rápidamente de dos de estas recomendaciones. Una es la recomendación que ahí está en la dispositiva, la figura, la foto, que es la recomendación, una recomendación de la OCDE, que los países adopten un régimen, un control de fusiones, en inglés merger review. Entonces, normalmente se exige que un país tiene un sistema de control de fusión en su país, que es un mecanismo preventivo para evitar que grandes concentraciones o que empresas aumenten sus niveles de concentración en el mercado. Yo estoy bien consciente que el Perú ha adoptado el año pasado un sistema de control previo de concentraciones, pero esto es un punto importante. Hay también una otra recomendación que recomienda, que orienta leyes de lucha contra las colusiones, contra los cárteles económicos, las colusiones. Y en particular, las luchas contra las colusiones en materia de contrataciones públicas. Como ustedes también deben saber, las contrataciones públicas, cuando las empresas coluden, fijan precios o dividen ilegalmente, ilícitamente, los resultados de una contratación pública, de una licitación pública, son los consumidores, los contribuyentes, y es el dinero público que sale perjudicado, porque el servicio o el producto sale más caro. Entonces, en el fin de día hay menos verbas, menos dinero público para otras políticas públicas igualmente importantes, educación, seguridad, salud y tantas otras. Entonces, permito tal vez hacer una énfasis, destacar estas dos recomendaciones de control de fusiones y la lucha contra carteles, pero este es un pilar. La OCDE tiene algunos instrumentos normativos que en esta caminada, en este camino del proceso de adhesión, habrá ciertos momentos en que la OCDE, a través de un equipo, de una estructura, de un procedimiento, hará la revisión
si el país A, B o C, Perú, Argentina, Brasil, como también son los otros dos latinoamericanos que han iniciado el proceso de adhesión a la OCDE, si cumplen de manera satisfactoria las recomendaciones de la OCDE. Un otro pilar de exigencia, de estándar que la OCDE analiza cuando está haciendo su análisis para aceptar un miembro nuevo, se refiere a mejores prácticas. Entonces, una cosa es las recomendaciones que son más normativas, por así decir, y otras las prácticas. Las prácticas se identifican por las mejores prácticas hechas por los países de la OCDE. Y aquí tengo una foto de discusiones del Comité de Competencia, es un comité que se reúne dos veces por año y que se discute justamente las mejores prácticas. Aquí en azul, solamente como ejemplo, los indico algunos temas en que pueden tal vez ser objeto de análisis porque representan temas de mejores prácticas. Mejores prácticas en materia de independencia de los reguladores. Si los reguladores tienen independencia suficiente para hacer su trabajo. Mejores prácticas en materia de criminalización de cárteles. Hay un equilibrio, sobre todo cuando se tiene un sistema de clemencia, los programas de clemencia que sirven a detectar los cárteles. Y hay que tener un justo equilibrio y un cuidado para preservar los incentivos a los programas de clemencia. Y por veces la criminalización de cárteles puede ser una área en que puede afectar estos incentivos. Entonces, son seguramente temas por los cuales la OCDE puede mirar con más cuidado, con el propósito, con el objetivo de verificar si un país cumple con los estándares de los países de la OCDE. Aquí las otras fotos son de relatorios, de peer reviews, son exámenes intrapares de países, pero que se puede extraer un poco de las mejores prácticas de la OCDE. Mira que los ejemplos en esta dispositiva, Ecuador, El Salvador, Brasil y Perú, son no miembros, son países que todavía no son miembros de la OCDE, pero que han solicitado de manera voluntaria a se someter a esta variación entre pares. Por lo tanto, en estos relatorios que son públicos, el relatorio de Ecuador, de El Salvador, de Brasil y Perú, para indicar algunos ejemplos, se puede extraer un poco de estas mejores prácticas, porque en las conclusiones de estos estudios que fueron hechos en 2021 por Ecuador, 2020 por El Salvador, 2019 por el Brasil y 2018 por el Perú, y al final hay algunas conclusiones que se consolidan sobre forma de recomendaciones de la OCDE y que por lo tanto se puede extraer un poco de estas mejores prácticas. Por lo tanto, recomendaciones, instrumentos y mejores prácticas son los dos pilares de estándares que la OCDE analiza cuando se revisa la solicitud de adhesión de nuevos miembros. Como ustedes también tal vez lo sepan, hay 4 países latinoamericanos que ya son miembros de la OCDE. México hace 94, el Chile 2010, Colombia 2020 y Costa Rica desde el año pasado. 3 países latinoamericanos, Perú, Argentina y Brasil, han iniciado en enero de este año el proceso de adhesión que puede durar algunos años. Pero concluyo, señor presidente, por decir que
La OCDE tiene también un framework, es decir, un marco, un cuadro que orienta los nuevos miembros. Este cuadro de perspectiva de nuevos miembros desde 2017 es también un documento público. Y uno de los aspectos sublineados, destacado en este cuadro, es los esfuerzos de cooperación, la relación que un país tiene con la OCDE. Y concluyo por decir que el Perú está en una posición, yo diría, privilegiada por ser sede a través, por vía del INDECOPI. El Perú, por vía del INDECOPI, es sede del Centro Regional de Competencia en América Latina. Por tanto, una iniciativa que beneficia a Perú y los consumidores peruanos, pero más ampliamente una iniciativa que pone Perú como un hub, como un punto central de política de competencia en la región. Este centro de competencia, regional de competencia, sirve básicamente como un programa de capacitación de funcionarios públicos que trabajan en autoridades de competencia en la región de Latinoamérica, y en Perú es uno de los mandatos de INDECOPI es justamente la protección de la competencia. Y con eso yo concluyo, señor presidente. Espero que esta presentación tenga sido clara. Los pido disculpas, el español no es mi lengua materna, pero espero que tenga sido comprensible, y me coloco a disposición para cuestiones ahora o futuramente. Mi correo de contacto está en esta última dispositiva. Con eso yo agradezco, señor presidente, y una vez más me coloco a disposición para preguntas, si lo tienen. Muchas gracias. Seguidamente damos el uso de la palabra al señor Jean-Pierre Couchot Bañados para que inicie su exposición. Señor. Buenas tardes. Pido autorización para proyectar unas láminas que tengo en PowerPoint. Secretaria técnica de todas las facilidades. Está autorizado. Perfecto, muchas gracias. Pido que me indiquen si ya pueden observar la presentación. Sí. Perfecto. Bueno, lo primero es agradecer esta invitación por parte del Congreso de la República de Perú. Para nosotros es muy interesante poder participar de esta instancia y poder compartir la experiencia de CERNAC en esta materia, ¿ya? Para CERNAC, la seguridad en el consumo y los retos que significaron el ingreso de la República de Chile a la OCDE supuso varios requisitos. Como se puede observar en la imagen que se está proyectando, con fecha 11 de enero del año 2010, la República de Chile firmó el convenio de adhesión de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y a través de este paso y este acto tan importante, Chile pasó a convertirse en ese momento en uno de los 31 miembros que en ese momento formaban parte de esta organización, y siendo el primer país de América del Sur en sumarse y cumplir con el exigente proceso que supuso, por lo menos desde la normativa de protección al consumidor, ingresar a esta organización. Posteriormente, Colombia, Costa Rica, Perú, Brasil se encuentran en procesos similares y ya han sido algunos de ellos incorporados. Y esto supuso realizar modificaciones en la estructura interna del propio Servicio Nacional del Consumidor y actualizar otras normativas regulatorias o incluso legales para hacer frente a los requisitos que exigía la organización.
Este fue un proceso que no fue del todo simple o no estuvo exento de desafíos, ya que fueron 8 las áreas que fueron o tuvieron que ser realizadas y debían ser puestas en actualización por parte de la República de Chile. En ese sentido, como país, sumamos o realizamos 4 presentaciones formales, una especie de examen voluntario homólogo que realiza la Organización de Naciones Unidas en su programa de UNCTAD, específicamente en materia de libre competencia y consumo. Tuvimos que demostrar que la normativa actual de protección al consumidor se encontraba de acuerdo a los estándares que actualmente pasaré a mencionar, y de lo contrario se debieron hacer los ajustes que eran correspondientes y aplicables en la práctica. Como se puede ver, fueron varios los aspectos que Chile debió adecuar para poder ingresar y cumplir con los requisitos que establecía la OECD a este respecto, principalmente en materia financiera y a propósito de calidad y seguridad de bienes y servicios. Lo primero fue que el país contara con un sistema de notificación de medidas de seguridad, que las medidas de seguridad adoptadas fueran suficientes para resguardar los derechos y los intereses de un grupo de consumidores que determinamos como hipervulnerables, atendidas sus características particulares en el contexto de las relaciones de consumo, que son los niños. También realizar una gestión de los riesgos y el análisis de los costos-beneficios en las áreas que se proponían cambios regulatorios y exigencias relativas a la seguridad de producto. Crear un sistema de recolección de datos relativos a lesiones o daños causados por productos de consumo, y que dio lugar, a un interesante proyecto en materia de consumo con un hospital de niños en la región metropolitana de Santiago, y que tendré ocasión de explicarlo en detalle a continuación, y directrices específicas para la protección de los consumidores en el contexto del comercio electrónico, y directrices y ámbitos relativos a la protección del consumidor también en el ámbito de aspectos financieros, específicamente en materia crediticia. Estas brechas, naturalmente, que debieron ser afrontadas desde un punto de vista orgánico y sistémico. Y para ello debimos generar una instancia de coordinación intersectorial que es liderada por el Servicio Nacional del Consumidor y que integra otros organismos que denominamos en Chile organismos reguladores sectoriales. Por ejemplo, el Instituto de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la Policía de Investigaciones, la Subsecretaría de Transporte, etcétera, entre otros organismos competentes y que detentan con facultades que se vinculan con la calidad y la seguridad de los productos. Esta mesa coordina, entre otras funciones, la supervigilancia de mercados en ámbitos específicos, y conjuntamente creamos y damos vida al sistema de notificación de alerta de seguridad de productos, que también es conocido en el contexto de las agencias de protección al consumidor como los sistemas de recall. En relación a la segunda recomendación que formulara la OCDE sobre medidas para garantizar un consumo seguro por parte de niños, específicamente de este grupo de consumidores hipervulnerables, abordar esta problemática incluyó la generación periódica de estudios, como por ejemplo el reporte de materias auxiliares de flotación, como se ve en la imagen que está en esta lámina, y con el resultado aparejado de 15 denuncias infraccionales que se interpusieron ante la justicia en ese momento por no cumplir con las obligaciones relativas a información en el rotulado de productos. Adicionalmente, en relación al requisito de establecer un sistema de recolección, de datos relativos a lesiones o daños causados por productos de consumo, las brechas que se identificaron durante este proceso se abordaron a través de un convenio que se celebró con un hospital público de nuestro país, que es el Hospital Calvo Maquena, y
con una corporación que es la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, que ve particularmente ese tipo de accidentes y que recibe la sigla de CONICEM. Y este convenio es muy interesante porque permitió la interrelación entre el Estado, a través de su Agencia de Protección de los Derechos de los Consumidores, una institución pública de salud que se dedica a la atención de estas urgencias médicas por quemaduras, y a esta corporación que ayuda en la rehabilitación de niños que sufren quemaduras. Y se pudieron obtener datos muy, muy interesantes y permitió establecer estadísticas de lesiones a propósito del uso de productos de consumo. Y esta iniciativa es una iniciativa permanente que nació en el año 2015 y tiene una importancia muy, muy marcada, porque de esta forma el CERNAC pudo tomar conocimiento de aspectos que suponen vulneración a la seguridad de los derechos de los consumidores, precisamente porque CERNAC no tenía acceso a esta información, precisamente porque los consumidores en estos casos no interponían reclamos ante el CERNAC y por lo tanto CERNAC no contaba con los canales y con los medios necesarios para poder tener conocimiento de estas situaciones. Y por lo tanto, frente a un accidente también había desconocimiento de parte de los consumidores que la ley del consumidor regulaba estas situaciones y por una parte establece un régimen de sanciones por incumplir la normativa de protección de los derechos de los consumidores y adicionalmente contempla el derecho de las víctimas de una infracción a la ley del consumidor de poder perseguir una indemnización por todos los daños materiales y morales que se le pudieran haber ocasionado. Por lo tanto, a partir de este convenio de accidentabilidad, CERNAC tiene conocimiento casi inmediatamente de cuando se ha producido una alerta de seguridad. Por ejemplo, si llegaran 2 niños o 3 niños afectados por el uso de un producto nuevo que ha ingresado al mercado, el CERNAC puede desplegar sus mecanismos de seguridad. Ello, naturalmente, sin perjuicio de las obligaciones que establece la propia ley del consumidor a propósito de la internación y la existencia de productos que fueran potencialmente peligrosos para la salud de los consumidores. En ese sentido, la propia ley del consumidor establece la obligación de los proveedores o empresas de informar oportunamente a la autoridad competente cuando tomaran conocimiento de la existencia de un producto o bien de una característica de un producto que pudiera representar un daño o riesgo para la seguridad de los consumidores. Adicionalmente, dentro de los aspectos que han sido objetos y tratados en las exigencias de la OCDE para poder ingresar, había un requisito o un elemento asociado a la seguridad o temas de comercio electrónico. En este sentido, el CERNAC durante este proceso de incorporación y en el último tiempo hemos realizado distintas acciones a propósito de el tema del comercio electrónico. Por ejemplo, el próximo día 24 de marzo entra en vigencia un nuevo reglamento que viene a complementar las exigencias que establece la ley del consumidor, pero específicamente relativos al comercio electrónico, donde se regulan distintas conductas y deberes que se establecen nuevos para los proveedores, principalmente en cuanto a información y en materia de formación del consentimiento. Sin embargo, existen todavía muchos desafíos porque, por ejemplo, los dark patterns han sido incorporados como una conducta realizada por parte de los proveedores y, por ejemplo, estos dark patterns ya forman parte habitual o un elemento conductual inherente al comercio electrónico. De hecho, un estudio que realizó CERNAC durante mediados del año pasado identificó que en 107 sitios web o aplicaciones, en el 64% se incorporaban datos o dark patterns, patrones oscuros que son conductas que se incorporan intencionadamente en el proceso de navegación o de utilización de una plataforma de comercio electrónico para dirigir o intencionar la opción de compra del consumidor. Si bien estos patrones oscuros en principio podrían ser admitibles, el problema es que en muchos casos afectan la libertad de contratación de los consumidores y afectan su consentimiento, y eso ha sido parte de los requisitos que CERNAC ha identificado en su proceso de incorporación a la OSD.
En materia de crédito y en materia de regulación financiera, la ley del consumidor ha sufrido importantes modificaciones desde la incorporación de Chile a la OECD en el año 2011. Y al momento de revisar los estándares establecidos en materia de protección a los consumidores financieros, en el ámbito específico de crédito, se incorporó una ley que es la ley 20.555, que permitió dar cumplimiento a varios de los requerimientos planteados en la ruta de ingreso de Chile a la OECD. Sin embargo, estas mejoras todavía nos encontramos en vía de implementación. Por ejemplo, el año pasado entró en vigencia una ley que es la ley denominada de portabilidad financiera, que permite, por ejemplo, que los consumidores puedan portarse desde una institución financiera a otra en créditos hipotecarios y en créditos de consumo, en la medida en que existan mejores condiciones para los consumidores respecto, por ejemplo, al cobro de comisiones o tasas de interés que pudieran ser aplicables. Por ejemplo, hemos dispuesto durante los últimos 2 años un estudio de ciencias conductuales para reformar una cartilla que la ley establece que es obligatoria para las instituciones financieras relativo a una hoja de resumen, por ejemplo, en materia de créditos hipotecarios. De manera tal que el consumidor pueda saber cuánto está pagando y cuáles son los costos asociados a ese producto financiero, y de manera tal que pueda conocer si es que existen mejores oportunidades en otra institución financiera, de manera tal que se promueva la transparencia y la competencia en este mercado. Finalmente, para tampoco extenderme más en esta presentación y dar lugar eventualmente a algunas preguntas o consultas, yo podría graficar que la incorporación de CERNAC a la OECD supone o supuso como balance lógico de que hemos tenido que pasar desde un hogar un poco más pequeño a una casa bastante más grande, puesto que la anexión y la incorporación de Chile a la OECD ha supuesto que el CERNAC se haga cargo en forma sistémica del tema principal, que es la seguridad de productos, contando hasta la fecha con cerca de 1.500 denuncias ante la justicia relativas a la calidad y seguridad de productos, y crear y coordinar un sistema nacional de seguridad de productos que compone el sistema de gestión de alertas de seguridad de productos y una mesa nacional de seguridad de productos que, dentro de las funciones de cada órgano competente dentro del ejercicio de sus atribuciones, tiene, por ejemplo, proponer ajustes a las normas reglamentarias que dicen relación con la calidad y seguridad de productos. Eso es todo, señores congresistas, lo que puedo informar desde Chile, y quedo atento y disponible para alguna consulta que puedan ustedes disponer al efecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente le damos el uso de la palabra al señor Andrés Barreto González para que inicie su exposición. Muchas gracias, honorable congresista, a la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos regulados de los servicios públicos del Honorable Congreso de la República del Perú. Me honra mucho poder compartir en este espacio con mis colegas de Chile y de la OCDE la experiencia colombiana respecto del proceso que llevó al acceso y la admisión como Estado miembro de pleno derecho de la República de Colombia, sobre todo en lo que tiene que ver en materia de protección del consumidor, a la OCDE. Este es un camino que se inicia desde el año 2012, cuando la República de Colombia manifiesta su interés de empezar a entrar en un proceso de revisión por parte de sus pares y de la propia organización, con el fin de determinar si las políticas internas desde el punto de vista normativo, regulatorio e institucional respondían al derecho de la protección del consumidor desde la perspectiva de la organización internacional. En ese sentido, en el año 2015, Colombia accede al estatus de miembro del Comité de Protección del Consumidor de la OCDE, en donde ya tiene ocasión de participar con los demás estados miembros de la organización en las discusiones de las políticas públicas internacionales, respecto de las cuales Colombia debería tomar
atenta nota con el fin de poder surtir ese proceso de acceso. Un lugar que no hay En ese sentido, en el año 2020, Colombia ya accede de pleno derecho a la organización, en donde participa en 3 comités la Superintendencia de Industria y Comercio. Consumidor, competencia y datos personales, pero pues por la fecha que hoy día nos concita, me restringiré a hablar del tema de competencia, siendo esta la principal función del Superintendente de Industria y Comercio de Colombia. Esta autoridad en la República de Colombia es autoridad en 6 temas, pero las decisiones en materia de competencia las toma el Superintendente de Industria y Comercio, y de allí la importancia pues de destacar ese derecho. En Colombia es un derecho constitucional fundamental, tiene que ver con la libertad económica, la libre empresa, la libertad de oficio y, por supuesto, el bienestar de los consumidores. Es así como desde el año 2013 hemos venido trabajando o trabajamos en la ruta de adhesión de la República de Colombia a el Comité de Competencia de la OCDE, en donde se busca mirar desde diferentes perspectivas varios asuntos. Primero, si las leyes de competencia de la República de Colombia satisfacen el estándar internacional desde el punto de vista del derecho comparado y las recomendaciones de esa organización. Lo segundo, ¿qué facilidades hay para la cooperación internacional en materia de política de competencia y la efectiva implementación de ese régimen jurídico? Y tercero, identificar las políticas públicas respecto de las cuales se pudiese hacer una mejora regulatoria, tanto en lo sustantivo como en lo institucional. Varias de las recomendaciones de la OCDE se asemejan a muchas de las que se tuvieron que enfrentar varios estados en vía de desarrollo como el nuestro y varios de los estados latinoamericanos que hacen parte de esa organización. Básicamente, revisar si el tamiz de esa ley era el apropiado. Nuestra norma de competencia es del año 2009 y se encontró que la misma pues obedecía a los estándares necesarios para proteger, promover y privilegiar la libre competencia económica. La segunda, la discusión sobre la institucionalidad respecto de la persona tomadora de la decisión de competencia. Y ahí es bueno aclarar un tema que a veces se vuelve un dilema que no fue planteado por la organización. La organización no señala cuál es el mejor modelo posible porque todos los estados tenemos un régimen constitucional distinto. Incluso muchos estados tenemos un régimen de derecho administrativo, otros no lo tienen. Y en Colombia, la autoridad de competencia es una autoridad del nivel ejecutivo, es policía administrativa y por ende no es autoridad judicial, ni mucho menos penal o criminal. En ese sentido, lo que se recomendó era la necesaria división entre el proceso de investigación y sustanciación del proceso y la toma de decisión. Es así como la autoridad está dividida en 2. Una delegatura de promoción y protección de la competencia que se encarga de recibir las quejas, adelantar las investigaciones y presentar las acusaciones al despacho del Superintendente de Industria y Comercio, quien valora ese informe que presenta la delegatura y posteriormente toma una decisión a través de la imposición de una sanción que es económica, una multa. Para eso lo acompaña una junta asesora compuesta por miembros plurales externos que únicamente son citados al momento de una toma de decisión en materia de competencia para la imposición de una multa. Sobre el catálogo de prácticas, pues obviamente empiezan a responder a una nomenclatura internacional muy conocida por todos a través de muchas distintas situaciones que afectan el libre mercado. En Colombia están en un catálogo de conductas tipificadas desde el año 92 y en esa medida solo hay una que reviste una conducta criminal, que es la colusión, que en Colombia también es delito. Así que vemos cómo en el trasegar internacional las prácticas son más o menos coincidentes en los distintos regímenes jurídicos y de eso toma tracción la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico con el fin de analizar y evaluar y entender que eso tiene una coincidencia con las mejores prácticas y políticas internacionales. De otra parte, la posibilidad también de privilegiar o respetar el debido proceso. Si esta es una autoridad administrativa que impone unas sanciones por vía de una multa, aquellas empresas o personas naturales que hayan sido sancionadas tienen el derecho de recurrir esa decisión ante las Cortes. En Colombia, el contencioso administrativo, por ser un régimen de derecho administrativo de la República de Colombia. En ese sentido, se garantizan por varias vías 2 situaciones. 1, el debido proceso. 2, el recurso judicial efectivo. Y 3, casi que hay una segunda instancia, entre comillas, que permite
controvertir la decisión de la superintendencia como autoridad de competencia, lo cual consideramos que es muy valioso para el debate por dos situaciones. Uno, que se analicen ojalá los argumentos sustanciales y económicos a través de los cuales se ha impuesto la sanción. Y dos, se ratifique o se revoque la imposición de esa multa. Con satisfacción debemos decir que desde ese ejercicio hasta nuestros días, el 80% de las decisiones tomadas por la autoridad de competencia son confirmadas por las Cortes en Colombia, lo cual da un grado también además de certidumbre jurídica respecto de cómo se adelantan los procesos. Por supuesto que siempre habrá la posibilidad de una mejora continua cuando hablamos de políticas públicas. Es así como, independientemente de las recomendaciones de la organización y la participación en el comité per se, hay debates interesantes respecto de las modificaciones, por ejemplo, de las sanciones. Del año 2012 al 2015 y en lo que tuvo que ver con el 2020 como de pleno acceso, teníamos una deuda pendiente que era cambiar la dosimetría de la imposición de esas sanciones, que únicamente se medía en una tasación dineraria en salarios mínimos colombianos de 1 a 100.000. En ese sentido, el año pasado, precisamente en el mes de diciembre, se votó y adoptó una ley que fue sancionada en este año respecto de la nueva manera de imponer las sanciones, que obedece a una recomendación de la organización. Uno, un criterio eminentemente económico, de 1 a 100.000 salarios mínimos. Dos, el porcentaje de la gravedad de la conducta. Y tres, al tratarse de obra pública o contrato público, el 30% del valor del contrato. Pero es importante tener en cuenta que no es una dosimetría que se va sumando como un factor de agravación punitiva, sino que es uno de los varios criterios que la autoridad de competencia puede tomar. Incluso se implementó la posibilidad de tomar un porcentaje del patrimonio de la empresa sancionada. Vemos así entonces cómo de una manera se privilegian varios principios que tuvieron que ver con las recomendaciones de la OCDE. Uno, que las multas no sean expropiatorias. Dos, que las multas sean disuasivas. Pero tres, que exista una amplia dosimetría y una posibilidad real de que desde el punto de vista jurídico y económico la conducta sea resarcida o reparada a través de la imposición de esa sanción. Eso es una mejora regulatoria importante que empezó a analizarse desde el año 2012 y hoy día afortunadamente es una gran realidad jurídica, sobre todo por el gran papel que nuestro honorable Congreso también tuvo en esa discusión, por cuanto al ser la imposición de sanciones tiene reserva de ley y de allí la necesidad de haberla llevado al Congreso. Otra segunda discusión, como les mencionaba, de la división de la institucionalidad es la nominación del superintendente. Con el fin de garantizar alguna recomendación que dio la OCDE, con la llegada de esta administración, que inició en el año 2018 y culmina en el año 2022, se impusieron unos requisitos para esta entidad. Algunos que tienen que ver con experiencia profesional, títulos profesionales, entre otras, y al ser una autoridad de nominación presidencial, el hecho de que se le dotara de una estabilidad funcional e institucional a través de un periodo fijo. Lamentablemente, los requisitos quedaron, pero el único privilegio que podía garantizar alguna independencia que fuese la estabilidad en el periodo fue demandado en el contencioso administrativo y en su momento, pues los jueces determinaron que eso debería haber sido de rango de ley y no de un decreto como se hizo. Será una discusión por venir, pero los requisitos por lo menos quedaron, dándole a eso un grado por lo menos de opinio juris de que era importante tratar de buscar los profesionales idóneos para detentar esas responsabilidades. Es un decreto que también aplica a otros dos supervisores, que son el supervisor financiero en Colombia y el supervisor de compañías o de sociedades, que también obedecieron también a ese matiz que la OCDE dio respecto de la naturaleza, la independencia y los requisitos del cargo. Otro tema importante tiene que ver con abogacía de la competencia como un instrumento a través del cual se analiza regulación con el fin de evitar posibles situaciones que deriven en afectaciones a la libre competencia. En un principio, esos conceptos únicamente estaban restringidos para temas absolutamente legales, es decir, aquellos instrumentos que trascienden a través del Congreso de la República o la la expedición de ciertas regulaciones por el Ejecutivo. En una reforma que hicimos en el año 2018 ampliamos esa facultad de
poder participar con abogacía de la competencia en regulaciones de orden departamental y municipal en la República de Colombia, lo que permite de alguna manera, uno, tener un criterio técnico respecto del beneficio de esas regulaciones o lo impertinente de las mismas, no genere externalidades, además de las jurídicas, de afectar la libre competencia. Ha probado ser un instrumento muy efectivo porque por esa vía tenemos esa función asesora, pero sobre todo tenemos la posibilidad de conceptuar e implementar esa recomendación y esa buena práctica que dio la OCDE en su momento. Y una tercera función que mayoritariamente todas las autoridades de competencia tenemos y que también fue objeto de una mejora en ese proceso del 2012 al 2020 de preacceso, posacceso y acceso de pleno derecho a la organización, que tiene que ver con el control de las operaciones de integración. En ese sentido, también entonces la organización señaló que era importante definir claramente unos umbrales económicos con el fin de determinar qué operaciones de integración deberían ser notificadas, cuáles deberían ser evaluadas y cuáles, por su importancia en el mercado y su impacto en la economía, deberían surtir dos fases. Hoy, afortunadamente, es una práctica homóloga muy bien entendida por diferentes jurisdicciones independientemente del régimen jurídico por el que se gobiernen e incluso si son o no son estados miembros de la OCDE. Eso nos da de alguna manera, 1, estabilidad jurídica, 2, seguridad y certidumbre jurídica para la inversión extranjera y para la inversión nacional, y 3, la posibilidad de que la superintendencia o la autoridad de competencia en cada jurisdicción tenga la posibilidad de hacer un análisis de que esa operación de integración, primero, no genere asimetrías en el mercado, segundo, no genere posiciones de dominio, protegiendo al final del día al consumidor, que también es un poco la razón de ser del derecho de la competencia, y tercero, permita mayor dinámica y presión competitiva en los mercados sin que por simplemente tener un catálogo o una tarifa legal se restrinjan. Eso también ha sido una gran mejora y creemos que es importante. Tal vez el último tema y el más actual, que también ha logrado ser una gran reforma del régimen de competencia en Colombia y obedece a un tema que desde el año 2018 al año 2020-21 ha estado trabajando la OCDE, es lo que tiene que ver con los programas de delación y los beneficios por colaboración, en donde también hemos implementado nuevas figuras con el fin de dinamizar un programa que estaba en crisis de manera global, que no tenía que ver simplemente con las recomendaciones de la OCDE, sino que era una necesidad de que las autoridades de competencia adaptaran a criterios nuevos respecto de el incentivo que hay por delatar esas conductas, los beneficios que hay de delatar esas conductas a través de la protección de la información, la exoneración de la multa, entre otras, y al final del día, una victoria de las autoridades de competencia también es actuar desde el ámbito preventivo, anterior o ex ante, sin necesidad de tener que llegar al marco sancionatorio o de naturaleza o de herramientas ex post. Colombia tomó debida nota de ese ejercicio. En el año 2018 también nos obsesionamos por implementar un programa de cumplimiento en materia de libre competencia. Indecopi del Perú refinó el suyo propio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, COFECE de México, y empezó a tener una atracción y una evaluación importante que llevó la discusión a la OCDE. Entonces, nótese cómo fue un esfuerzo individual de los estados que de esta manera creo que a la inversa generaron una buena práctica y política pública que hoy día ha sido del residuo de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, en donde los programas de cumplimiento vienen a, de alguna manera, complementar lo que tiene que ver con los programas de delación, las buenas y mejores prácticas y políticas en competencia, la compartimentación del proceso, el debido proceso, el recurso y la tutela judicial efectiva, y hoy día el cumplimiento como la necesidad real de que el comercio, la industria, la economía cumplan con un código de conducta en el mercado por la vía de no afectar a los consumidores generando prácticas anticompetitivas, puedan utilizarlo como una garantía, un mecanismo expedito para cesar la investigación administrativa, o ex post puedan también ser implementados como sanciones más allá de la multa o de la reparación pecuniaria, digamos en el marco de una gran política pública global de la política de cumplimiento en materia de libre competencia. A grandes rasgos, ese fue un poco el trasegar de la República de Colombia desde esa primera manifestación en el año 2012 hasta ese acceso de pleno derecho en el 2020, en donde hemos podido tener la posibilidad de aprender en los comités de varios de nuestros estados latinoamericanos, de tratar de ponernos a tono de las mejores políticas públicas, entendiendo también sobre todo
que esto no es una imposición ni es un dilema versus la soberanía judicial y jurídica de cada estado, sino que deben ser recomendaciones que podamos aplicar en nuestras realidades jurídicas y en nuestras dimensiones económicas, con el fin sobre todo de garantizar derechos ciudadanos, derechos colectivos y ojalá llevar todos en la misma vía el desarrollo de nuestra región. Discusiones habrán por venir respecto de lo que tiene que ver, por ejemplo, con las organizaciones indígenas, regionales y los compromisos de derecho internacional, pero creo que a todos nos hace bien tratar de generar una atracción positiva en nuestros estados hacia los mejores estándares y las mejores políticas, sobre todo en procura de un derecho colectivo como es el de la libre competencia. Honorables congresistas, miembros de la comisión, les agradezco mucho por este tiempo y espacio y me honra mucho haber participado en el día de hoy en este panel. Muchas gracias. Quisiera a los señores congresistas que quisieran hacer algún uso de alguna pregunta o comentario, pueden solicitarlo en uso de la palabra a través del chat. Yo quisiera hacer alguna pregunta al funcionario de la OCDE. En el Perú tenemos dos graves problemas. Uno es las puertas giratorias que han hecho que las empresas penetren, capturen los organismos reguladores y estudios de abogados, gremios empresariales, abogados, funcionarios, y hace más de 10 años ya han tomado casi todos los organismos reguladores en el Perú. Es un problema. ¿Qué cosa recomienda la OCDE? ¿Cómo podríamos salir de este tema? Otro tema es la integración vertical. En el Perú existe integración vertical total en diferentes mercados. En uno de los mercados de medicina, un grupo económico concentra más del 80% del mercado a través de una cadena de laboratorios, clínicas, farmacias, seguros, hasta cementerios, funerarias, toda la línea completa, y esa es nuestra realidad en el Perú. ¿Qué recomienda la OCDE? Si han realizado algunos estudios en el mercado peruano donde han encontrado oligopolios, monopolios o abuso de posición de dominio. Si lo tuvieran, agradecería mucho nos apoyaran enviándonos a la Comisión de Defensa del Consumidor del Perú. Esas son mis preguntas y son temas bastante álgidos con que luchamos en el Perú y si queremos entrar a la OCDE tenemos que tratar de salir de esto y quisiera que nos apoye. ¿Qué podría decir el representante, el funcionario de la OCDE? Gracias. Gracias, señor presidente. Me permito empezar por el final para decir que sí, yo creo que hay estudios que pueden tal vez, que hablan de profesionales liberales en general, pero que se pueden tal vez aplicar a situaciones concretas. Yo sé en materia de competencia, quizá tal vez en materia de consumidor, pero acá en la OCDE yo estoy en el departamento, la sección de competencia. Pero lo haré con mucho gusto de hablar internamente si hay estudios para que le envíen, son públicos, pero yo puedo enviarme a ustedes con mucho gusto. En relación a las otras preguntas, señor presidente, primero voy a hacer un disclaimer para decir que de mi parte no puedo anticipar un análisis, una revisión que el Perú será sometido en el momento oportuno durante este proceso. Lo que puedo decir en este momento de manera más general es, uno, con respecto a la pregunta de puertas giratorias, yo creo que esta pregunta se insere en un tópico un poco más amplio, que es el tópico de la independencia de las agencias y de los reguladores. Entonces, a mí me parece que este es un punto que podrá ser objeto de un análisis más aprofundado en esta perspectiva de independencia de reguladores. Como hemos dicho, lo mencioné en la presentación, pero solamente para expandir un poco, hay una recomendación de la OCDE específica que toca el punto de la independencia de los reguladores. Entonces, en general, la OCDE no tiene una
un one size fits all, es decir, no tiene una solución pronta para los diseños institucionales, pero tiene sí recomendaciones para garantizar las independencias de los reguladores con relación a este punto. Con relación a la integración vertical, yo creo que tal vez los estudios que han sido elaborados en materia de profesión liberales pueden dar un poco de orientación con relación a los problemas de competencia que consigo perfectamente comprender de las existencias, dos, de los prejuicios y de los daños a los consumidores. Muchas gracias. Si algún congresista quisiera hacer una pregunta. Sí, señor presidente, la palabra, Germán Tacuri. Congresista Tacuri, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, felicitar a usted por las coordinaciones que ha realizado para tener a los ponentes que en este momento pueden darnos a conocer también las experiencias en otros países. Y creo que estamos en esa tendencia de modernizar nuestro país, pero modernizar pensando siempre en los que menos tienen. Lo felicito y solamente la consulta es que si esta organización a la cual el Perú está ingresando también tendrá una etapa de acompañamiento, en otras palabras, para poder decir qué normas tenemos y qué normas hay que actualizarlas, hay que mejorarlas. Sería muy bueno establecer esos vínculos, esos convenios, para poder realmente que también haya ese soporte para poder desarrollar las normas legales que ésta permitan. Muchas gracias, presidente. Señor Paulo Burnier, ¿podría absolverle la consulta al congresista? Con mucho gusto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista Tacuri, por la cuestión, la pregunta, la consulta, que es muy buena. Lo que normalmente se pasa es que en las próximas semanas o meses, en breve, la OCDE va a anunciar lo que se llama de roadmap. Roadmap, es decir, el plan de adhesión de los 6 países que han solicitado, que han iniciado el proceso de adhesión, los 3 latinoamericanos, Brasil, Perú y Argentina, y también los 3 europeos que han iniciado. En este plan, en este roadmap, van a establecer los plazos y los principales marcos de este procedimiento, de este camino de análisis. Precisamente como el señor congresista lo mencionó en su consulta, habrá un momento en que el marco normativo será examinado en los diferentes enfoques de política pública. Entonces, en competencia verá un examen específico de la política de competencia, verá un otro examen específico de la política de consumidor. Hay por volta de 30 comités activos en la OCDE, es decir, 30 comités con tópicos específicos. Hay un tópico de energía, hay un tópico de competencia, un tópico de consumidor, y cada uno de ellos en tesis puede hacer sus trabajos específicos, que incluye naturalmente, como el señor congresista ha mencionado en su consulta, incluye un rayo, una fotografía del marco normativo, de la política normativa, pero también de la práctica. Son 2 aspectos complementarios, normas y cómo son implementadas, para después proponer reformas, aprimoramientos de estas políticas. Entonces, la respuesta es positiva, y el tiempo será anunciado brevemente cómo se dará este proceso, este camino, que puede demorar por volta de 3 a 5 años en general, en media. Esa sería la expectativa. Muchas gracias. Congresista Pariona, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, a los ponentes. Efectivamente, atento a lo manifestado, las experiencias, y mi consulta va dirigido al tema del modelo económico que se tiene pues en cada uno de los países integrantes de esta organización importante, ¿no? Cual se encuentra Estados Unidos, entre otros. Debemos manifestar que estos países en su gran mayoría tienen pues un modelo económico de libre mercado, por no decir el neoliberalismo que está reinando, ¿no? Y cuando vemos ese tema, vamos a ver pues que los mercados están regulados por la oferta y la demanda, ¿no? Y sobre todo por la ganancia, por la utilidad, ¿no? De las empresas. Y con tal de tener esa utilidad mayor, hasta infringen normas, atentan contra el ecosistema, el tema social, entre otros detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente se podría tener pues este organismo que de alguna manera ayudaría, ¿no? A que, como decía algún otro colega, en beneficio de las personas con escasos oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En el Perú en particular ya vivimos pues una experiencia muy marcada, muy clara, donde incluso los funcionarios de estos organismos reguladores paran rotando de una hacia otra y son finalmente como mesa de parte de las empresas que hoy integran la CONFIEP, entre otros, ¿no? Entonces, en ese marco, de alguna manera, podría tratarse de regular, de poder ayudar, pues, que se trabaje o tengan sus accionarios en beneficio, repito, de las mayorías, ¿no? Más no así de repente, pues, cuidando los intereses de los que más tienen. Muchas gracias. Gracias, congresista. Una pregunta para Jean-Pierre Coix. Ustedes me indicaron que están avanzando con lo que es el comercio electrónico. Nosotros también estamos avanzando con una ley. ¿Podría indicarnos aspectos claves necesarios que deben estar incluidos en una ley de comercio electrónico, por favor? Muchas gracias por la pregunta, congresista. Voy a partir con una breve introducción, quizás. El CERNAC, el Servicio Nacional de Consumidores de Chile, en un año normal recibe alrededor de 330.000, 350.000 reclamos, ¿ya? De los cuales poco menos de 50.000 se refieren a problemas asociados a comercio electrónico. Sin embargo, desde la pandemia, desde el mes de marzo del año 2020, vimos un aumento explosivo de los reclamos, en general pasando de los 330, 350.000 a más de 900.000 reclamos en el año. Si hacemos el zoom específicamente en materia de comercio electrónico, podemos decir que el aumento fue de casi 5 o 6 veces, de 48.600 reclamos en materia de comercio electrónico que normalmente se tenía en un año, llegamos a tener 285.000 durante el año 2020. ¿Qué nos dice eso? Que el comercio electrónico es una herramienta que ha llegado para quedarse. La pandemia probablemente solo aceleró el desarrollo del comercio electrónico. En Chile nosotros contamos con una ley del consumidor que regula situaciones que son homologables a las transacciones realizadas a través de plataformas de comercio electrónico, sea aplicaciones o directamente páginas web, ¿ok? Dicho esto, además, la ley del consumidor entrega la posibilidad de que exista un reglamento, es decir, una normativa de una jerarquía, si bien inferior a la ley, que es una norma que complementa y pasa a ser también obligatoria para los proveedores en estos casos, o empresas. Este reglamento entra en vigencia el próximo 24 de marzo y entre muchas normas, porque solamente para efectos de resumen, contempla importantes deberes de información para los proveedores, para las empresas. Sin embargo, aspectos que deberían ser regulados en algún cuerpo normativo
relativo al comercio electrónico, creo que primero, normas relativas al despacho de bienes debiera ser regulado su fecha y condiciones y modalidades de entrega de estos productos. El ítem o la categoría más reclamada por lejos fue precisamente que se incumplieron las fechas de entrega y de despacho por parte de grandes proveedores y empresas. Otro aspecto importante a regular en un cuerpo normativo es lo relativo al stock o la cantidad disponible de productos. Eso es muy importante que al momento de que se oferte un producto o un servicio, efectivamente ese producto tenga un stock y tenga una cantidad disponible para ser vendida. Lo que ocurre en la práctica es que muchas veces esos productos o bienes o servicios son puestos a la venta para consumidores y con posterioridad los proveedores o empresas toman conocimiento de que ese producto no cuenta con disponibilidad, con stock, y por lo tanto se cancelan esas ventas. Pero el problema es que desde el punto de vista jurídico, ese acto jurídico ha nacido a la vida del derecho y por lo tanto se encuentra perfectamente celebrado y por lo tanto pasa a ser obligatorio para las partes. Y lo que realizan los proveedores es una cancelación unilateral, es decir, ni siquiera se obtiene el consentimiento del consumidor y se busca una solución para arreglar ese problema de consumo y establecer un cumplimiento por equivalencia, que podría ser una cantidad de dinero, un producto similar, etcétera. Nada de eso, simplemente se cancela y se establecen plazos unilaterales para la devolución de esos dineros. Junto con ello, con lo que yo menciono a propósito del stock de bienes y servicios, debiera regularse y debiera haber un control exhaustivo respecto a las determinadas cláusulas que forman parte de los contratos de adhesión. Al menos en nuestra legislación existen los denominados contratos de adhesión, que existen en todo el mundo, que son aquellos que son propuestos por una de las partes, en este caso el proveedor o la empresa, y propone su clausulado por completo. Y nuestra legislación chilena contempla lo que se denomina las cláusulas abusivas, que es un catálogo de situaciones que se describen y que si en la práctica una cláusula coincide con la hipótesis regulada por el legislador, esa cláusula puede y debe ser considerada como una cláusula abusiva. La importancia es que esa cláusula no producirá efecto alguno en esa relación contractual, trae aparejado su efecto de que no produce efecto y eventualmente si es que esa cláusula o cláusulas tienen tal o determinada entidad, el contrato puede quedar sin efecto. Y ello sin perjuicio de la multa, que significa imponer una cláusula abusiva, de la indemnización que el consumidor pudiera reclamar por los daños materiales y morales que esa cláusula le pudiera haber verificado. No es necesario, valga recordar, que esa cláusula tenga aplicación en la práctica. Basta, y los tribunales lo han dicho, que la cláusula exista como tal, sin que sea necesario que se produzca un efecto y se aplique. Información veraz y oportuna, es importante que un cuerpo normativo regule los aspectos relevantes de bienes y servicios de manera tal que los consumidores puedan tener conocimiento de qué es efectivamente lo que están contratando. Será objeto probablemente, ciertamente digo, de discusión y de la regulación en su oportunidad, cuál es el contenido que el legislador quiera entregarle o el regulador a esa información veraz y oportuna que exigirá a los proveedores o empresas. Otro aspecto que yo considero muy importante dentro de la irrupción del comercio electrónico son los denominados patrones oscuros o dark patterns. Esos patrones oscuros pueden adoptar distintas maneras y formas. Algunas de ellas, por ejemplo, pueden ser precios ocultos, es decir, que uno avanza en el proceso de compra y cuando ya ha registrado todos sus datos y al momento de pagar se le incorporan otros precios u otros dineros que no han sido previamente informado a los consumidores y por lo tanto esa transacción no representa el precio que ha sido informado o despachado. Entiéndase, por ejemplo, cargos por servicio, comisiones, costos de envío, etc. Señales de escasez, por ejemplo, últimas oportunidades, aprovecha antes de que este producto se agote, recomendaciones dudosas, es decir, mira, este producto funciona de muy buena forma, este producto tiene tal característica, yo lo he comprado, lo he utilizado y lo recomiendo, en circunstancias de que esos reviews o características no representan testimonios veraces, espontáneos y susceptibles de comprobación.
En un estudio que nosotros realizamos y que mencioné en una de las láminas de mi presentación, el CERNAC analizó a 107 sitios web, y de esos 107 sitios web se encontró que en un 64% se utilizaban este tipo de patrones oscuros. Un patrón oscuro muy recurrente es, por ejemplo, entregar un periodo gratuito de suscripción, pero para ello exigen que el consumidor entregue los datos asociados a un mecanismo de pago, un medio de pago, una tarjeta. Pues bien, lo que ocurre muchas veces es que vencido ese periodo de gracia, de gratitud, se activa por defecto una suscripción mensual, anual o por el periodo que se establezca en el respectivo comercio, sin que se haya obtenido el consentimiento expreso para disponer de esa relación contractual, y hay un patrón encubierto que puede llegar a afectar el consentimiento libre y voluntario por parte de los consumidores. Finalmente, dos notas relativo a datos personales en materia de consumo. Eso es muy importante, que un estatuto de regulación, no solo de comercio electrónico, sino que de consumo en general, regule la relación que hay en materia de consumos con los datos personales. Las leyes, normalmente los países optan por contar con autoridades y normas y regulaciones específicas para datos personales, y eso es perfecto desde un punto de vista de diseño, pero es importante que en materia de consumo exista alguna facultad relacionada, en este caso para el INDECOPI o cualquier otra autoridad de protección de los derechos de los consumidores, otro legitimado activo para actuar en defensa de los derechos de los consumidores, puesto que es en las relaciones de consumo donde se puede afectar los datos personales de consumidores, y esto puede significar daños patrimoniales para los consumidores. Y finalmente, un tema que es susceptible de una larga discusión es la extraterritorialidad de la ley, sobre todo considerando que vivimos en un mundo globalizado y hoy desde nuestras casas podemos comprar productos que se encuentren disponibles en otros países, y por lo tanto hay una diversidad completa de regulación entre distintos países y estados, y por lo tanto es una realidad que debe ser abordada a través de distintos mecanismos. Eso es lo que puedo informar, señores congresistas, y quedo atento a cualquier consulta o punto que pudiera yo aclarar. Muchas gracias. Realmente le agradezco la información. Estamos trabajando en ello también. No habiendo más intervenciones, se da por finalizada la sesión de ponencias internacionales. Y una vez más agradecemos a nuestros invitados por habernos honrado con su presencia virtual. Muchas gracias a todos. Pasamos a la sección informes y pedidos. Si algún señor congresista desea hacer algún informe o pedido, puede escribir al chat o levantar la mano. Presidente, disculpe. Sí. Congresista Cutipa, presidente, solicito, disculpe, yo sé que ya estamos entrando a la etapa de inicio de la agenda, pero solicito que se me considere la asistencia en razón de que tuve dos sesiones previas a esta. Gracias, presidente. Secretaria técnica, considere al congresista, por favor. La presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos materia de la presente sesión. Si no hubiera ninguna oposición de la dispensa, se da por aprobada. Entonces dejamos constancia que la dispensa de la aprobación de acta de la presente sesión ha sido aprobada. Agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo las 12:22, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Señor presidente, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Cuídense. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes a todos. Congresista Takuri. Me gusta escucharlo, congresista. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes también a todos.
tener acceso